La furia del océano durante una tormenta es un espectáculo digno de ver. Olas imponentes, vientos aulladores y el puro poder de la naturaleza desatado. Con la tecnología de hoy, incluso los barcos de gran tamaño pueden permanecer estables en estas condiciones climáticas extremas. Además, algunos barcos diseñados por ingenieros tienen la capacidad de enderezarse por sí mismos cuando son volcados por las olas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de las enormes olas desastrosas, los grandes barcos pueden resistir el embate y mantenerse a flote? Aquí está la razón por la que las olas monstruosas no pueden hundir grandes barcos durante las tormentas. La tecnología de hoy. A menudo nos maravillamos de la notable estabilidad de los barcos de gran tamaño, como los buques de carga que pesan cientos de miles de toneladas, mientras soportan la furia de olas masivas. Cuando un barco zarpa en mar abierto, está expuesto a una multitud de fuerzas y presiones de las olas y el viento, lo que puede representar una amenaza significativa para su estabilidad. Para sobrevivir y navegar por aguas traicioneras, una multitud de cosas desempeñan su papel. Todos los barcos también están equipados con un sofisticado sistema de estabilidad del barco, que es esencialmente el equilibrio del barco cuando flota. Este sistema permite que el barco se autocorrija y vuelva a estar erguido cuando es sacudido por las olas o el viento. Para lograr esta notable estabilidad, se emplean varios dispositivos, incluidos los quillas de balance. Las quillas de balance tienen una forma distintiva de ala o aleta, que es estacionaria, y se instala en el costado del casco del barco, abarcando aproximadamente 2/3 de la longitud del barco. A medida que el barco gana velocidad, el efecto de estabilidad de las quillas de balance aumenta, proporcionando una presencia estable y tranquilizadora en aguas turbulentas. Otro tipo crucial de dispositivo de estabilidad es el tanque antibalanceo. Un tanque especializado que funciona para estabilizar la posición del barco cuando se inclina hacia la izquierda o la derecha. Instalado a lo ancho del barco, este tanque está diseñado para contrarrestar el movimiento de balanceo de la embarcación. Cuando el barco se inclina, el agua en el tanque fluye, reduciendo significativamente el movimiento de balanceo y manteniendo el equilibrio del barco. El tanque antibalanceo en sí tiene dos tipos: activo y pasivo. En un tanque de balanceo activo, el mecanismo para el flujo de agua en ambos tanques es más complejo y utiliza una bomba, proporcionando una capa adicional de estabilidad y control. Estas técnicas y materiales modernos de construcción naval también han contribuido a la estabilidad mejorada de los barcos de gran tamaño. Las simulaciones y modelados avanzados por computadora permiten a los ingenieros diseñar y optimizar los cascos de los barcos para lograr la máxima estabilidad, mientras que los materiales de alta resistencia y los métodos de construcción robustos aseguran que el barco pueda soportar las condiciones climáticas más extremas. La implementación de sistemas de navegación avanzados y tecnologías de pronóstico del tiempo ha mejorado significativamente la capacidad de los barcos para anticipar y prepararse para condiciones meteorológicas adversas, reduciendo aún más el riesgo de inestabilidad o vuelco. La combinación de tecnología de vanguardia, diseño innovador y construcción robusta ha hecho posible que los barcos de gran tamaño permanezcan estables e insumergibles incluso en los entornos marítimos más desafiantes. Esto nos lleva al siguiente tipo de dispositivo de estabilidad: los estabilizadores de aletas activas. El siguiente tipo de dispositivo de estabilidad es el estabilizador de aleta activa. Un dispositivo sofisticado con forma de aleta diseñado para amortiguar el movimiento de balanceo o inclinación del barco. ¿Alguna vez te has preguntado sobre las fuerzas en juego al viajar en un coche? Intenta este experimento sencillo. Abre la ventana y saca la mano con todos los dedos juntos hacia adelante, con la palma hacia la carretera. Asegúrate de que tus dedos estén rectos y tu mano se mantendrá estable, sin experimentar fuerza por encima o por debajo de tus dedos. Este es un ejemplo de resistencia, un concepto fundamental en aerodinámica. Ahora, levanta ligeramente los dedos hacia arriba y observa lo que sucede. Notarás una fuerza de elevación bajo tus dedos, haciendo que tu mano tienda a subir. Esto se llama sustentación positiva. Por el contrario, cuando pones todos los dedos hacia abajo, surge una fuerza de empuje en la parte superior de tu mano, haciendo que tienda hacia abajo. Esto se conoce como sustentación negativa o sustentación descendente. Observe cómo la velocidad del coche afecta a estas fuerzas. Reduzca la velocidad del coche y repita los pasos. Verá que las fuerzas de elevación y empuje se reducen significativamente, demostrando que la velocidad de arrastre es crucial para lograr una elevación o empuje sustancial. Esta técnica simple ilustra los conceptos básicos de resistencia, sustentación positiva y sustentación negativa, principios esenciales para entender el funcionamiento de los aerofolios o hidroalas, como los estabilizadores de aletas utilizados en los barcos.
Los estabilizadores de aleta que se encuentran en muchos barcos se basan en estos principios para contrarrestar los movimientos de balanceo y mejorar la estabilidad. Al manipular el ángulo de ataque y la velocidad, los estabilizadores de aleta generan fuerzas de sustentación que se oponen al movimiento de balanceo, asegurando un viaje más suave. El experimento con la mano fuera de la ventana del coche puede parecer simple, pero demuestra las fuerzas fundamentales en juego en la aerodinámica e hidrodinámica, que son cruciales para diseñar estabilizadores de aletas efectivos. Instalado en ambos lados del casco del barco, el estabilizador de aletas puede moverse en varias direcciones, controlado por el sistema de giroscopio altamente sensible del barco. Este sistema avanzado asegura respuestas precisas y rápidas a los cambios en los movimientos del barco. Cuando el barco se balancea o inclina, el sistema giroscópico sensible del barco envía una señal al sistema de activación en forma de electrohidráulica, que ajusta rápidamente el estabilizador de aletas para contrarrestar el movimiento. Sin embargo, es importante señalar que las aletas activas no son muy efectivas cuando el barco viaja a velocidades inferiores a 10 nudos, o aproximadamente 18 km por hora. A tan bajas velocidades, la capacidad del estabilizador de aletas para amortiguar el movimiento de balanceo se reduce significativamente, y pueden ser necesarias medidas de estabilidad alternativas. En los buques portacontenedores hay un sistema de estabilidad adicional conocido como el sistema anti-inclinación. Este sistema de control servo está diseñado para mantener el barco horizontal durante la carga y descarga en los puertos, asegurando operaciones de carga seguras y eficientes. El sistema anti-heeling no puede usarse como sistema de estabilización en mar abierto y solo puede utilizarse cuando el barco está en puerto, cargando y descargando contenedores. Este sistema está específicamente diseñado para detectar el ángulo de inclinación del barco y equilibrarlo automáticamente bombeando agua al tanque de lastre de derecha a izquierda, o viceversa. El sistema anti-heeling consta de un panel de control principal, un panel de arranque de la bomba y una bomba anti-heeling, permitiendo tanto la operación automática como manual. Su rendimiento es crucial para mantener la estabilidad del barco durante las operaciones de manejo de carga. El sistema de estabilidad de un barco está significativamente influenciado por sus puntos de equilibrio, que determinan la magnitud de la estabilidad del barco. Comprender estos puntos de equilibrio es esencial para los diseñadores y operadores de barcos para garantizar una estabilidad y seguridad óptimas en diversas condiciones de operación. Aunque la combinación de tecnología de vanguardia, diseño innovador y construcción robusta ha hecho posible que los buques portacontenedores mantengan una estabilidad y seguridad excepcionales en diversas condiciones de operación, todavía no es posible sin que la tripulación desempeñe un papel crucial, lo que nos lleva al punto de equilibrio del barco y la utilización de SAR. Operaciones de búsqueda y rescate y la tripulación. Los puntos de equilibrio del barco siempre deben ser considerados por la tripulación, ya que no tener en cuenta los cálculos de estabilidad es una causa principal de accidentes, ya sea que el barco esté en el mar o en el puerto. Este descuido puede tener consecuencias devastadoras, resultando en la necesidad de operaciones de búsqueda y rescate. Los barcos de rescate desempeñan un papel crucial al brindar asistencia a las víctimas de accidentes marítimos en el mar. Sin embargo, durante estos esfuerzos de rescate, las condiciones meteorológicas extremas y las altas olas pueden obstaculizar las operaciones de búsqueda y rescate y potencialmente causar que el barco zozobre. Para abordar este desafío, ingenieros de todo el mundo han desarrollado barcos de rescate innovadores con el concepto de embarcaciones que se enderezan solas. Estas notables embarcaciones son capaces de regresar a su posición original, incluso cuando se voltean 180 grados. Además de poder enderezarse por sí mismas, las embarcaciones autoadrizantes pueden lograr alta aceleración y soportar diversas condiciones extremas del mar, lo que las convierte en activos invaluables en las operaciones de rescate marítimo. Muchas empresas fabrican estos barcos autoadrizantes. Una de ellas es la prestigiosa Royal National Lifeboat Institution, ubicada en el Reino Unido. La creación de barcos autoadrizantes implica varios elementos cruciales. En primer lugar, el diseño inicial del barco es crucial, donde todo el equipo pesado y los objetos deben colocarse lo más bajo posible dentro del barco para minimizar el centro de gravedad. En segundo lugar, el área de operación y control del crucero debe ser ligera, fuerte y llena de aire para proporcionar flotabilidad. Además, la puerta de acceso para la tripulación debe ser hermética para evitar que el agua entre en el espacio cuando el barco está volcado. Los barcos autoadrizantes también cuentan con un sofisticado sistema de péndulo diseñado para evitar que el agua entre en el interior del barco.
Durante la operación, cuando el barco autoadrizante se vuelca, los pesos en el sistema de péndulo cuelgan verticalmente, haciendo que todas las secciones abiertas se cierren automáticamente y eviten que el agua entre en el barco. Además, estos botes autoadrizantes están equipados con un sistema a bordo que detecta si el bote está volcado. Este sistema protege automáticamente el bote apagando el radar y los motores antes de devolver el bote a su posición original. Una vez que el bote regresa a su posición normal, el radar y los motores se reinician. Además, los miembros de la tripulación dentro del barco deben estar sentados y asegurados con cinturones de seguridad para garantizar su seguridad durante un evento de vuelco. Este diseño integral y las características de seguridad permiten que los barcos autoadrizantes operen eficazmente en condiciones extremas, proporcionando un salvavidas a aquellos en peligro en el mar. Las viejas formas: agua de lastre y barcos. Los barcos siempre han requerido lastre para operar con éxito y seguridad. Durante milenios, los barcos llevaban lastre sólido en forma de rocas, arena, tejas y muchos otros materiales pesados. Desde la década de 1880 en adelante, los barcos comenzaron a usar agua para lastre, evitando así la carga laboriosa de materiales sólidos y las peligrosas inestabilidades del buque, resultantes del desplazamiento del lastre sólido durante un viaje. Hoy en día, los buques llevan lastre que puede ser agua dulce, salobre o salada. Aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial se transporta por barco. Así, el transporte marítimo global es la base de la mayoría del comercio mundial. Desafortunadamente, en muchos casos, la mitad de un viaje determinado debe realizarse con lastre para compensar la ausencia de carga, la etimología de la palabra lastre, que significa carga inútil en neerlandés medio. El agua de lastre es transportada por muchos tipos de embarcaciones y se almacena en una variedad de tanques o bodegas. La complejidad relativa de las operaciones de lastre depende del tamaño, la configuración y los requisitos del barco, y de la complejidad de sus sistemas de bombeo y tuberías. La capacidad de lastre puede variar desde varios metros cúbicos en veleros y barcos de pesca, hasta cientos de miles de metros cúbicos en grandes transportadores de carga. Los tipos típicos de embarcaciones y sus necesidades de lastre se pueden clasificar en términos generales. Hay una amplia gama de ubicaciones y configuraciones de tanques de lastre. La capacidad, ubicación y flexibilidad de uso de los tanques de lastre es un punto focal en el diseño de barcos. La consideración de los calados y el asiento requeridos, las limitaciones de carga del casco y el centro de gravedad vertical necesario establece el volumen y la ubicación del lastre necesarios. Debido a las diferentes distribuciones de carga o cantidades de combustible y agua a bordo, los barcos gemelos pueden tener diferentes necesidades de lastre, aunque las ubicaciones y tamaños de los tanques de lastre sean idénticos. Idealmente, los propietarios de barcos prefieren completar todos los viajes con carga. Sin embargo, muchos comercios y viajes requieren el paso sin carga o en condición de carga ligera. Por ejemplo, un petrolero de crudo o un transportador de mineral de hierro típicamente transporta una sola carga entre dos puertos. Luego regresa a su punto de origen u otro puerto sin carga. En esta condición vacía, el buque requiere lastre para operar de manera segura, una condición conocida como enlastre. En contraste, un buque portacontenedores puede estar completamente cargado entre dos puertos, pero luego puede continuar con solo una carga parcial entre los siguientes dos puertos. Este buque, por lo tanto, navega con algo de carga y algo de lastre, es decir, con lastre. Dado que los costos de combustible generalmente aumentan con el desplazamiento, los propietarios de barcos tienden a usar la menor cantidad de lastre necesaria para el paso seguro y eficiente del barco cuando opera con lastre o enlastre. El agua de lastre desempeña un papel crucial en garantizar la operación segura de los buques durante un viaje específico o una parte de un viaje. Al embarcar la cantidad adecuada de agua de lastre, los barcos pueden lograr la estabilidad y las condiciones de operación requeridas. El lastre adecuado cumple varias funciones esenciales, incluyendo la reducción de tensiones en el casco del barco. Esto se logra distribuyendo el peso del agua de lastre de manera que minimice la tensión en el casco, evitando así daños y asegurando la integridad estructural de la embarcación. Además de reducir el estrés en el casco, el lastre adecuado también proporciona estabilidad transversal. Esto es crucial para mantener el equilibrio del barco y prevenir el vuelco. El lastrado ayuda a la propulsión controlando la inmersión de la hélice.
Al ajustar la cantidad de agua del lastre, los barcos pueden optimizar el rendimiento de la hélice, lo que lleva a una mejor eficiencia de combustible y maniobrabilidad. Además, el lastrado ayuda a sumergir el timón, reduciendo la cantidad de superficie del casco expuesta, también conocida como francobordo o resistencia al viento. Esto mejora la capacidad del barco para maniobrar y responder a las condiciones cambiantes. Otra función importante del lastre es compensar la pérdida de peso por el consumo de combustible y agua durante un viaje. A medida que un barco consume combustible y agua, pierde peso, lo que puede afectar su estabilidad y condiciones de operación. Al tomar agua de lastre, los barcos pueden mantener el peso y el equilibrio requeridos, asegurando una operación segura y eficiente. La condición de lastre, incluyendo cuándo y cuánta agua se carga, es determinada cuidadosamente por los oficiales del barco según las necesidades operativas específicas de la embarcación. Este proceso crítico de toma de decisiones requiere experiencia y atención al detalle para asegurar la finalización segura y exitosa de un viaje. Los principales propósitos de lastrar un buque para un viaje son aumentar su maniobrabilidad y seguridad, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas, controlar su calado y asiento para máxima eficiencia, y controlar su estabilidad para asegurar un paso seguro. Los barcos también deben estar lo suficientemente profundos en el agua para garantizar un paso seguro, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Si la proa del barco no está lo suficientemente profunda, la roda del barco emergerá periódicamente de la superficie del agua. Esto lleva a golpes o impactos fuertes del casco cuando la proa golpea el agua con alta velocidad al volver a entrar. El impacto excesivo puede causar daños estructurales en el casco o incluso la falla del casco y la pérdida del barco en condiciones extremas. En condiciones de mal tiempo, el capitán del barco generalmente elige disminuir la velocidad, lo que reduce la frecuencia y la gravedad del impacto. Calados más profundos hacia adelante generalmente reducirán la tendencia del barco a golpear. Típicamente, los barcos lastran a un calado de lastre ligero en clima normal. Luego lastran a un calado de lastre profundo en clima pesado. El funcionamiento eficiente de la hélice generalmente requiere que la hélice esté sumergida, incluso en condiciones de agua calma. Por lo tanto, si la popa no es lo suficientemente profunda, puede ser necesario lastre para ajustar el buque. Además, si el calado de popa no es suficiente en condiciones de mar agitado, la hélice del barco aumentará sus revoluciones por minuto cuando salga del agua y disminuirá cuando vuelva a entrar. Esto causa problemas de control del motor y un aumento de carga en el eje de la hélice y la maquinaria. Aumentar los calados de popa reduce la tendencia del propulsor a emerger y, por lo tanto, reduce el sobreesfuerzo. Los diseños suelen buscar lograr un calado de popa en lastre pesado de aproximadamente 80% del calado de carga. En consecuencia, la operación segura del barco en clima adverso requiere la adición de lastre en las bodegas de carga designadas, bodegas de lastre o tanques para lograr una condición de carga de lastre pesado. La historia de la estabilidad de los barcos. La estabilidad de los barcos es un área de la arquitectura naval y el diseño de barcos que trata sobre cómo se comporta un barco en el mar, tanto en aguas tranquilas como en olas, ya sea intacto o dañado. Los cálculos de estabilidad se centran en los centros de gravedad, los centros de flotación, los metacentros de los buques y en cómo interactúan estos. La estabilidad del barco, en lo que respecta a la arquitectura naval, se ha tenido en cuenta durante cientos de años. Históricamente, los cálculos de estabilidad del barco se basaban en cálculos empíricos, a menudo vinculados a un sistema específico de medición. Algunas de estas ecuaciones muy antiguas continúan utilizándose en los libros de arquitectura naval hoy en día. Sin embargo, la llegada de métodos basados en cálculo para determinar la estabilidad, particularmente la introducción del concepto de metacentro por Pierre Bouguer en la década de 1740, en el modelo de cuenca de barcos, permitió un análisis mucho más complejo. Los maestros constructores de barcos del pasado empleaban un sistema probado de diseño adaptativo y variante, donde los diseños de barcos comprobados a menudo se replicaban de una generación a la siguiente con solo modificaciones menores. Este enfoque les permitió evitar problemas serios y asegurar la estabilidad y navegabilidad de sus embarcaciones. Al basarse en diseños probados, los constructores navales podían refinar y mejorar sus naves, incorporando gradualmente nuevas innovaciones y técnicas. Este enfoque incremental del diseño permitió la evolución gradual de la construcción naval, con cada nueva generación de constructores de barcos aprendiendo de los éxitos y fracasos de sus predecesores.
En contraste, la construcción naval moderna ha adoptado un enfoque mucho más analítico y científico para el diseño. La llegada de la dinámica de fluidos computacional, las pruebas de modelos de barcos y una comprensión más profunda de los fluidos y los movimientos de los barcos ha permitido a los constructores crear embarcaciones optimizadas para el rendimiento, la eficiencia y la seguridad. Este cambio hacia un proceso de diseño más analítico ha permitido a los constructores de barcos expandir los límites de lo posible, creando embarcaciones más grandes, más complejas y más especializadas que nunca. Una de las innovaciones clave en el diseño de barcos ha sido la introducción de mamparos impermeables transversales y longitudinales. Estos elementos estructurales críticos se introdujeron por primera vez en diseños acorazados entre las décadas de 1860 y 1880, siendo los mamparos anticolisión obligatorios en los barcos mercantes de vapor británicos antes de 1860. La adición de estos mamparos ha revolucionado el diseño de barcos, permitiendo que las embarcaciones sobrevivan incluso en caso de daños significativos en el casco. Al limitar la inundación a los compartimentos dañados, los mamparos transversales aumentan la probabilidad de supervivencia del barco, dando a las tripulaciones un tiempo valioso para responder a emergencias y prevenir fallos catastróficos. Los mamparos longitudinales cumplen un propósito similar, pero su diseño debe tener en cuenta los posibles efectos de estabilidad en caso de daño. Si no se diseñan adecuadamente, los mamparos longitudinales pueden agravar los problemas de escora y estabilidad, lo que podría llevar a consecuencias catastróficas. Hoy en día, la mayoría de los barcos cuentan con sistemas avanzados que permiten la igualación de agua entre las secciones de los lados de babor y estribor, ayudando a limitar las tensiones estructurales y los cambios en la escora o el asiento del barco. Estos sistemas sofisticados permiten a los barcos mantener la estabilidad y el equilibrio, incluso frente a daños significativos o inundaciones. La evolución del diseño de barcos ha sido un proceso gradual, moldeado por siglos de innovación, experimentación y refinamiento. Desde los diseños adaptativos y variantes del pasado hasta los enfoques analíticos y científicos de hoy, los constructores de barcos han empujado continuamente los límites de lo posible, creando embarcaciones que son más seguras, más eficientes y más capaces que nunca. Sistemas de estabilidad adicionales. Los sistemas de estabilidad adicionales están diseñados para reducir los efectos de las olas y las ráfagas de viento. No aumentan la estabilidad de una embarcación en mares tranquilos. La Convención Internacional sobre Líneas de Carga de la Organización Marítima Internacional no cita los sistemas de estabilidad activos como un método para garantizar la estabilidad. El casco debe ser estable sin sistemas activos. Por ejemplo, la quilla de balance es un elemento estructural crítico empleado en el diseño de barcos, que consiste en una aleta de metal larga, a menudo en forma de V, que se suelda meticulosamente a lo largo del barco en el giro de la sentina. Esta colocación estratégica sirve para mejorar la estabilidad y el rendimiento hidrodinámico del buque. Las quillas de balance suelen emplearse en pares, con una aleta instalada en cada lado del barco, trabajando en conjunto para maximizar su efectividad. En raras ocasiones, un barco puede estar equipado con más de un quilla de balance por lado, lo que subraya aún más la importancia de esta característica de diseño. La función principal de las quillas de balance es aumentar la resistencia hidrodinámica cuando un buque se balancea, limitando así la cantidad de balanceo y manteniendo la estabilidad. Al introducir una cantidad cuidadosamente calibrada de resistencia, las quillas de balance contrarrestan el movimiento de balanceo, asegurando que el barco permanezca erguido y en curso. Esto es particularmente crucial en condiciones meteorológicas adversas o al navegar por aguas traicioneras donde un balanceo excesivo puede comprometer la seguridad y operatividad del buque. El diseño en forma de V de las quillas de balance es una elección deliberada, optimizada para maximizar su efectividad hidrodinámica. El perfil inclinado desvía el agua hacia abajo, creando una región de mayor presión por encima de la quilla y una región de menor presión por debajo. Esta diferencia de presión genera una fuerza estabilizadora, oponiéndose al movimiento de balanceo y manteniendo el equilibrio del barco. Al controlar cuidadosamente la forma y el tamaño de las quillas de balance, los arquitectos navales pueden ajustar las características de estabilidad del buque, asegurando un rendimiento óptimo en una amplia gama de condiciones operativas. Además de su función estabilizadora, las quillas de balance también desempeñan un papel en la reducción del estrés y la fatiga experimentados por el casco del barco. Al limitar la cantidad de balanceo, las quillas de balance minimizan la carga y descarga cíclica de la estructura del casco, reduciendo así el riesgo de daño y extendiendo la vida útil del buque.
Esto es particularmente importante para los barcos que operan en entornos hostiles o que participan en actividades de alto estrés, como los barcos de carga o los buques navales. Otro sistema adicional de estabilidad son los estabilizadores laterales. Los estabilizadores laterales son una característica de diseño especializada que puede emplearse en embarcaciones para mitigar los efectos del balanceo, mejorando así la estabilidad y operatividad. Estos estabilizadores funcionan aprovechando ya sea la fuerza necesaria para sumergir flotadores bollantes o las propiedades hidrodinámicas de las aletas, contrarrestando efectivamente el movimiento de balanceo y manteniendo el equilibrio del buque. En ciertos casos, estos estabilizadores son de tamaño y relevancia suficientes para clasificar la embarcación como un trimarán, una categoría distinta de diseño de barcos caracterizada por la presencia de 3 cascos paralelos. En otras embarcaciones, sin embargo, estos estabilizadores pueden simplemente denominarse estabilizadores, destacando su función principal de reducir el balanceo y mejorar la estabilidad general. El uso de estabilizadores como mecanismo de estabilización se basa en los principios de la hidrodinámica y la flotabilidad. Al extenderse más allá del casco principal, los estabilizadores aumentan la manga total de la embarcación, reduciendo así la probabilidad de volcar y minimizando el impacto del balanceo. En el caso de los flotadores de flotabilidad, la fuerza requerida para sumergir estos elementos genera un momento estabilizador, oponiéndose al movimiento de balanceo y manteniendo la postura vertical de la embarcación. De manera similar, las láminas hidrodinámicas montadas en los estabilizadores pueden producir una fuerza de elevación, contrarrestando el movimiento de balanceo y mejorando la estabilidad. El diseño e implementación de los estabilizadores varía ampliamente dependiendo de la embarcación específica y su aplicación prevista. En algunos casos, los estabilizadores pueden estar fijos en su lugar, proporcionando una influencia estabilizadora permanente. En otros casos, pueden ser retráctiles, permitiendo una mayor flexibilidad y adaptabilidad en diversas condiciones de operación. El tamaño y la forma de los estabilizadores también varían, desde láminas delgadas en forma de ala hasta flotadores más grandes y bollantes. Sin embargo, independientemente de su diseño específico, los estabilizadores desempeñan un papel crítico en mejorar la estabilidad y operatividad de la embarcación, especialmente en condiciones meteorológicas adversas o en entornos de alto estrés. Otro ejemplo son los tanques antibalanceo. Los tanques antibalanceo son un tipo especializado de tanque interior diseñado para mitigar los efectos adversos del balanceo en una embarcación. Equipados con deflectores colocados estratégicamente, estos tanques están diseñados para ralentizar la tasa de transferencia de agua desde el lado de babor del tanque al lado de estribor, reduciendo así la influencia desestabilizadora del efecto de superficie libre. Al manipular inteligentemente el flujo de agua dentro del tanque, los tanques antibalanceo crean una fuerza estabilizadora que contrarresta el movimiento de balanceo, mejorando la estabilidad y operatividad general del buque. El diseño innovador de los tanques antibalanceo se basa en los principios de la dinámica de fluidos y la estabilidad del buque, al atrapar una mayor cantidad de agua en el lado más alto del buque. Estos tanques crean una fuerza de contrapeso que se opone al movimiento de balanceo, reduciendo efectivamente la amplitud del balanceo. Esto se logra mediante la colocación cuidadosa de deflectores, que impiden el flujo de agua entre los lados de babor y estribor del tanque, ralentizando así la transferencia de fluido y minimizando la influencia desestabilizadora del efecto de superficie libre. La implementación de tanques antibalanceo requiere una atención meticulosa al detalle y un profundo entendimiento de la dinámica de los buques y la hidrodinámica. Los ingenieros deben considerar cuidadosamente factores como el tamaño del tanque, la configuración de los deflectores y las condiciones de operación del buque al diseñar estos sistemas, asegurándose de que proporcionen estabilidad y rendimiento óptimos. Los tanques antibalanceo deben integrarse con el sistema de estabilidad general del buque, teniendo en cuenta las interacciones con otros elementos estabilizadores, como los estabilizadores de aleta o las quillas de balance. Los beneficios de los tanques antibalanceo son numerosos, ofreciendo una estabilidad mejorada, una reducción del balanceo y una operatividad mejorada en condiciones meteorológicas adversas. Al minimizar el efecto de la superficie libre, estos tanques permiten que las embarcaciones mantengan su estabilidad y equilibrio incluso en mares agitados o durante maniobras a alta velocidad. Estos tanques innovadores pueden ampliar el rango de condiciones operativas para las embarcaciones, permitiéndoles navegar por entornos desafiantes con mayor confianza y seguridad. Estabilizadores internos giroscópicos. La batalla para que los barcos se mantengan a flote en las implacables olas tras olas del monstruoso mar ha sido larga y difícil, requiriendo muchos diseños y enfoques innovadores que se remontan a los 1900. Durante el periodo entre las décadas de 1920 y 1930,
Se creó el uso pionero de giroscopios para controlar el balanceo de un barco cuando se emplearon por primera vez en buques de guerra y transatlánticos. Una de las aplicaciones más ambiciosas de grandes giros para controlar el balanceo de un barco fue en el transatlántico italiano, el SS Conte di Savoia. Este innovador sistema contaba con 3 grandes giróscopos Sperry montados en la parte delantera del barco, que redujeron con éxito el balanceo durante los viajes hacia el oeste. Sin embargo, el sistema tuvo que ser desconectado en el tramo hacia el este debido a preocupaciones de seguridad. Con un mar de popa, el buque tendía a quedarse con el sistema encendido, y la inercia generada dificultaba que el buque se enderezara de los fuertes balanceos. Los estabilizadores giroscópicos son sistemas complejos que consisten en un volante giratorio y precesión giroscópica, que imponen un par de enderezamiento en la estructura del casco. El momento angular del volante del giroscopio es una medida crítica de su efectividad, ya que determina el grado en que el volante continuará girando sobre su eje, a menos que sea afectado por un torque externo. Cuanto mayor es el momento angular, mayor es la fuerza de resistencia del giroscopio al torque externo, lo que resulta en una mayor capacidad para cancelar el balanceo del barco. Un giroscopio tiene 3 ejes: un eje de giro, un eje de entrada y un eje de salida. El eje de giro es el eje sobre el cual gira el volante, y típicamente es vertical para un giroscopio de barco. El eje de entrada es el eje sobre el cual se aplican los torques de entrada, siendo el eje de entrada principal el eje longitudinal del barco, ya que es el eje alrededor del cual el barco se balancea. El eje de salida principal es el eje transversal, o el eje a través del barco sobre el cual el giroscopio rota o precesa en reacción a una entrada. Cuando el barco se balancea, la rotación actúa como una entrada para el giroscopio, haciendo que el giroscopio genere rotación alrededor de su eje de salida, de manera que el eje de giro se alinee con el eje de entrada. Esta rotación de salida se llama precesión. Y en el caso del barco, el giroscopio rotará hacia adelante y hacia atrás alrededor del eje de salida, o eje de Cardan. El momento angular es la medida de efectividad para un estabilizador giroscópico, análogo a las clasificaciones de caballos de fuerza en un motor diésel o kilovatios en un generador. En los diseños modernos, el par del eje de salida se puede usar para controlar el ángulo de las aletas estabilizadoras para contrarrestar el balanceo del barco, permitiendo usar un giroscopio más pequeño. Este concepto innovador fue propuesto por primera vez en 1932 por el Dr. Alex Anderson, un científico de General Electric. Sugirió usar un giroscopio para controlar la corriente a los motores eléctricos en las aletas estabilizadoras, con las instrucciones de actuación generadas por tubos de vacío de tiritrón. Esta idea innovadora allanó el camino para el desarrollo de estabilizadores giroscópicos modernos, que han revolucionado el campo de la estabilización de barcos. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.